Hoy estamos a una conversación que es muy importante por lo actual del tema y es muy importante por el personaje con el cual vamos a conversar. Se llama Diógenes Orjuela. Y Diógenes combina dos elementos muy importantes en su experiencia profesional, en su experiencia laboral, en sus intereses, que son los que hoy nos convocan. Por un lado, ha sido dirigente sindical durante más de 30 años con los maestros y después llegó a la presidencia de la CUT. Y podemos repasar todo lo que han sido las luchas estos 30 años del movimiento sindical en el país y en el contexto internacional, porque estas son políticas que se han internacionalizado con la globalización, con todos estos eh, procesos de los últimos años, ya políticas puramente nacionales empiezan a escasear. Son nacionales, pero con componentes extranjeros grandes. Y lo segundo es su experiencia como maestro, esa capacidad de explicar que tienen los maestros. Así que Diógenes, vámonos al agua de una y empecemos. Primera pregunta que creo que nos hacemos muchos colombianos hoy en día. ¿Qué está pasando con la reforma laboral? ¿Va a salir? ¿No va a salir? ¿Qué recorrido tiene? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué cambia? ¿Qué permanece? En fin, danos una visión de conjunto de esa realidad que está caliente, está el pan a punto de salir del horno, se irá a quemar, irá a salir. ¿Qué tipo de pan nos vamos a poder comer los colombianos en temas laborales? Contanos, Diógenes. No, mira, Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación, pero yo quiero decirte, sí, todo es imprevisible por la absoluta incoherencia, cómo se ha asumido esta discusión en el Congreso, cómo se ha asumido por parte de una parte de la dirigencia sindical y cómo la ha asumido el mismo gobierno. Y tiene una gravedad enorme, es que han convertido las reformas justas que necesitan los trabajadores la han convertido en un debate partidista, en un debate de sacarle jugo sin importar finalmente que salga, sino, diría, en este momento, te lo diría de esta manera, Juan Manuel, a ese sector del movimiento sindical que decidió convertirse en un apéndice del gobierno, como el señor Fabio Arias, el señor Percio Yola, que además dividió profundamente a las centrales obreras, esa situación trastocó totalmente y lo trastocó también el hecho de que el gobierno hubiese decidido en un acto de incoherencia convertir la reforma laboral en un apetitoso plato para resolver un problema de votos o de si la gente lo sigue o no lo sigue respaldando, pero por otra parte también la incoherencia de un sector también del empresariado que desafortunadamente es el que sí puede pagar una reforma, de también asumir una posición supremamente dura. Es decir, si hay algo en esta reforma es una incoherencia impresionante por parte casi de todos los actores. A ver, yo creo que el análisis que nos acabas de plantear de entrada es bien cierto y bien preocupante, porque lo que uno siente es que hay una necesidad de hacer una reforma laboral, ¿sí? Pero una reforma laboral que no puede convertirse en un arma política, en un arma de división, en un garrote para darle al otro, y que en esa lucha tergiversan los hechos y la verdad empieza a flaquear, por decirlo menos, ¿no? Y en un ejercicio de maniobras, Juan Manuel, te voy Sí, a señalar, duramos 30 años las centrales reivindicando el artículo 53 de la Constitución Nacional, que es el Estatuto del Trabajo. Y claro, ningún gobierno anterior lo quiso hacer, pero sí, llegó el señor. gobierno y las centrales se bajaron. Este sector del sindicalismo que yo he mencionado se bajó también ahora de la consigna del Estatuto del Trabajo por una maniobra. La maniobra era que era más fácil sacar una reformita laboral que meternos en el debate del Estatuto del Trabajo y resulta que tampoco les resultó fácil porque estamos en la que estamos. Otra maniobra,
las centrales obreras hicimos una gran conferencia a finales del 22 y comienzos del 23 y sacamos una buena propuesta de la reforma laboral y de reforma pensional, ¿cierto? Pero más nos demoramos en terminar esas conferencias que también esta dirigencia abandonar esos temas y se los entregó fue a lo que hicieran los técnicos del gobierno, a lo que elaborara la ministra Gloria Inés Ramírez y unas plataformas que fueron las que empezaron a elaborar estas propuestas y las centrales, plataformas todas que hoy están al servicio del gobierno y nunca hubo en el seno del movimiento sindical, ni siquiera en el seno de la central unitaria, una discusión de los articulados. Y nació una consigna que tú la has oído a montones. Se dedicaron a decirle a los trabajadores, hay que aprobar las reformas sociales del gobierno y nunca dejaron debatir dentro de los trabajadores a fondo qué eran lo que llevaban esas reformas y esos proyectos de reforma habían vuelto a abandonar los asuntos fundamentales que habían reivindicado los trabajadores colombianos. Fíjate, aquí hay dos cosas bien importantes. Primero, ahora podemos volver sobre eso. Con este gobierno, más que un avance, ha habido es casi un retroceso en estos temas de ir generando un espacio laboral, unas condiciones, unas reglas y reivindicando unos derechos laborales que probablemente estaban todavía en una fase muy primaria, pero aquí en vez de avanzar hubo un retroceso, un borrón con el codo, y yo creo que eso está ligado a algo que en su momento Petro le logró vender a mucha parte del país, tal vez por las situaciones de las que veníamos y por un discurso, que el discurso es bueno, un discurso de reforma, entonces como que hubo un vientecito de esto puede cambiar, vamos a apoyar el impulso reformador del gobierno, pero ese impulso le duró muy poquito y lo que era una gran ilusión, creo que para muchos se volvió una gran decepción. En Pero es que ese punto, ¿dónde estamos? Dale, dale. no, es que todo se ha hecho al revés y todo se ha hecho bajo una interpretación equivocada de que hacer una reforma tiene que llevar ensamblados varios asuntos, Juan Manuel. Primero, un asunto es que es bueno que los trabajadores gocen de los mejores derechos, ¿cierto? Porque eso ayuda en el círculo bondadoso de que entre mejores ingresos y mejores condiciones de vida del trabajador, ese es un insumo muy importante para la buena marcha de la economía. Ese es lo primero. Segundo, pero los derechos de los trabajadores cuestan. Entonces, como los derechos de los trabajadores cuestan, ¿cierto? Hay que mirar y discutir con el sector empleador, ¿cierto? Quiénes sí la pueden asumir y quiénes no. ¿Sí? En este país hay quienes pueden asumir plenos derechos de los trabajadores. Hablemos de las grandes multinacionales y hablemos de las grandes empresas. Pero en este país hay, tú lo sabes mejor que yo, Juan Manuel, que es más del casi el 90% del empleo lo dan los micro, pequeños y medianas empresas. La mayoría no pueden asumir plenamente un costo de unos buenos derechos laborales. Entonces, eso tiene que ir amarrado en una reforma laboral en términos del gobierno, cómo protege al quedar el empleo. Si eso no da, no sirve para nada, porque todo mundo empieza entonces a evadir la ley porque no la puede pagar. Y eso no es lo que eso no es lo Sí. que nosotros queremos. Entonces, todo eso se ha desconocido en medio del desarrollo de una reforma y por eso ha llevado a que se cometan todos estos errores, ya que se convierta en un problema partidista prácticamente. Yo creo que ahí estás poniendo el dedo en la llaga. Y me explico un poco. La impresión, y creo que con lo que estás diciendo me las confirmas, es que hay una visión como homogénea de la realidad laboral, del mundo laboral y del trabajo por parte del gobierno. No es capaz de diferenciar las diferentes condiciones, características que tienen diferentes expresiones del mundo laboral que surgen de condiciones específicas
del sistema productivo, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que están asumiendo o desconociendo una manera de asumir que todo el mundo laboral puede ser un mundo laboral formal y dejan de lado toda la informalidad. De la informalidad no se ha hablado, el gobierno no habla de la informalidad. La ministra dijo claramente, vamos a trabajar es con el sector formal de la economía. Y lo digo con mucho respeto, con el sector donde tienen mayor presencia y acción las organizaciones sindicales, porque en la informalidad el sindicalismo, que si yo sepa, pues no se asoma, o si se asoma por la orillita, pero no se la juega. Entonces yo creo que esto ha generado una distorsión profunda en los mismos planteamientos, en la misma concepción de la reforma, y a eso se le añade lo que dijiste ahora con mucha claridad, y es que esto se volvió más un instrumento a una tarea política, no para transformar el mundo rural, sino para ganar las próximas elecciones. Por eso, Juan Manuel, por eso mira este acto de oportunismo del gobierno, es un acto de oportunismo del gobierno, acompañado, ya lo he señalado, de un sector del movimiento sindical que decidió Ujú. ser un apéndice del gobierno. Primero, desconocer que lo que ha exigido centralmente la OIT, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OSD, que fue donde nos movimos nosotros para tratar de evitar que Colombia ingresara, y condiciones que se generaron de la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos, es que el gobierno cumpliera las leyes, de que si en este problema, si en este país ha habido abusos laborales, si en este país se ha generado el uso de formas abusivas de contratación, así lo han denominado, o sea, lo han denominado internacionalmente, es porque en buena parte el gobierno ha incumplido y este gobierno ha seguido lo mismo y trata de resolver eso diciendo es que solo con la reforma. El otro acto que es supremamente oportunista es que el peor empleador es el Estado, el que más está usando formas abusivas de contratación en Colombia es el Estado colombiano, los anteriores gobiernos y este peor, pero es que este había dicho que las iba a eliminar. Eso son lo que en el sector privado, en el sector público se llaman las órdenes de prestación de servicio. Se dice que en toda la estructura estatal colombiana hay casi 1 millón de personas contratadas así, que no tienen estabilidad, les toca pagar su seguridad social, los usan politiqueramente, hay a montones ahora y el pacto histórico, igual que los otros partidos, lo está usando frondosamente. Eso lo han ocultado desde el gobierno que habla de las perversidades que se cometen en el sector privado, ¿cierto? Oculta, y los Fabios Arias también lo ocultan, de que el Estado es el de las peores formas de contratar y no ha querido meterle la mano a ese y hacer esa reforma no requería discutirla con nadie porque es el gobierno. Como el tema igualmente, el tema que tiene que ver con los derechos colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos, Juan Manuel? Lo que garantiza que la libertad sindical sea plena. Este país tiene serios problemas, usted sabe, ha sido cuestionado por derechos humanos, asesinatos y toda esta cosa, diríamos, sí por la situación de un sector del empresariado que incurrió en asuntos muy graves en materia de derechos humanos, porque los gobiernos no apretaron las clavijas para que respetaran los derechos humanos y las leyes laborales. Entonces, ni derechos colectivos, el gobierno apenas arrancó la discusión, dejó sacar el capítulo de derechos colectivos, que es la vida de los sindicatos, para concentrarse más en derechos individuales, con lo cual puede hacer la politiquería. Ese es el otro problema. Pero resulta que usted puede resolver hoy en día unos derechos individuales que pueden caerse en otra vez por falta de la fuerza del movimiento sindical, que en Colombia es muy bajito. 4% de la población económicamente activa está afiliada a los sindicatos, y entonces eso tiene que ver con el hecho de que
la mejor forma de que los trabajadores consigan derechos colectivos es con unos sindicatos fuertes, pero para eso se necesita el derecho, los derechos individuales necesitan de una fuerte calidad de derechos colectivos que son los sindicatos. Eso está olvidado en la reforma. Te hago una pregunta que me la he hecho muchas veces y ahora oyéndote se me vino nuevamente y es ¿hasta dónde estamos asistiendo? No en Colombia, es un poco en el mundo, pero estamos hablando de Colombia. Unas transformaciones profundísimas en lo que es el concepto mismo del trabajo, de las relaciones laborales. Hay un proceso de tecnificación más acelerado en unos sectores, en unos países que en otros, pero de todas maneras aquí nos llegan esos oleajes y esos cambios que van haciendo que de pronto el concepto mismo del trabajo deba ser ajustado, no digamos porque el concepto básico de trabajo permanece, ese nadie lo discute, sino cómo se expresa, cómo se materializa en esas condiciones cambiantes la relación de trabajo, la posibilidad de trabajo, las características mismas de ese trabajo. ¿Tú no sientes que ahí de pronto el movimiento sindical está en mora de hacer el gran debate y no solamente el movimiento sindical, los sectores empresariales, la academia? ¿Cuál es el nuevo mundo, la nueva realidad del trabajo, del mundo laboral y cuáles deben ser las condiciones de una política sindical ajustada a estos tiempos, que entre otras tenga en cuenta ese factor creciente de la informalidad? ¿La informalidad y el movimiento sindical pueden tener alguna posibilidad de encuentro o son definitivamente dos mundos diferentes que coexisten pero no interactúan? ¿Tú cómo ves eso, A ver, Diógenes? puedo tener una interpretación relativamente muy fácil porque, modestia aparte, lo digo, yo quizás soy el dirigente sindical colombiano más conocido en el mundo internacional sindical. Yo duré 10 años al frente de las relaciones internacionales de la CUY, he estado en todos estos procesos, estuve en la dirección de la Confederación Sindical de las Américas, estuve en la dirección de la Confederación Sindical Mundial, 10 años asistiendo a la OIT. Eso permite mirar, tener una visión de mundo frente al mundo, frente al mundo del trabajo. Mm. Y evidentemente el desarrollo de la humanidad pues genera transformaciones en el mundo del trabajo. Pero mire esta teoría, mire esta teoría que es muy común en la gente, que la tecnología va a acabar con los puestos de trabajo, ¿cierto? Eso yo oigo cada rato expertos que dicen, y estos son los trabajos que van a desaparecer, pero no dicen, estos son los que van a aparecer. A surgir, sí. Mire esto, los países de mayor desarrollo tecnológico, los que van lejos de nosotros, ya casi 100 años adelante, esos son los que tienen menos desempleo. Los que salen aporreados, por decirlo así en castellano bien claro, somos los países atrasados. A eso es los que nos golpea la tecnología, como el dicho de que a los viejos nos atropella la tecnología. ¿Por qué somos atrasados? Porque nosotros no generamos tecnología, ¿sí? Y como no la generamos, entonces, ¿cuál es el problema? Se va perdiendo el puesto del trabajo, pero no se va generando el nuevo, lo que las nuevas tecnologías se van dando. Ese es el problema de ser un país atrasado, pero también es el problema de ser un país sin empleo. No vamos a resolver el problema del empleo, Juan Manuel, si no hay el problema de la informalidad, si no hay empleo. Esa es una equivocación. Este gobierno cayó también en esa equivocación, que es que la informalidad se puede acabar con una reforma laboral, diciendo que esto ya no es informal, sino que esto se volvió formal. Es lo más absurdo del mundo. Y, Cambiar y de nombre. cambiar de nombre. Y lo otro es que evidentemente no saldremos de esta, si no es sobre una discusión tripartita y una discusión de todos los actores, Exactamente. pensando en los trabajadores, pensando en los empleadores, pensando en el desarrollo nacional. Pero cuando una reforma queda envuelta en medio de un debate electoral, cuando una reforma queda envuelta
en un debate accidentado en el Congreso y una fórmula maquiavélica que se inventan de que entonces con una consulta popular sí se podía resolver sin decirle a la gente, porque este es el problema de los engaños, que las consultas populares terminan en el Congreso otra vez. Tú lo sabes, Juan Sí, Manuel, y claro. toda la gente es consulta popular, supuesto de que la consulta resulta aprobada y va al Congreso. Eso es, ese es un engaño porque se trata de una maniobra electoral a la que desafortunadamente se han prestado algunos compañeros sindicalistas. Entonces, todo el proceso ha sido supremamente equivocado, Juan Manuel. Absolutamente cierto en lo que estás diciendo. Y fíjate que no hay nada más antidemocrático que pretender sustituir al Congreso en esos procesos, ¿sí? Porque eso sí es la personalización del poder. Ya sí estamos en yo el amo, un poco que parecería ser como el sueño que tiene Petro bajo en su capacidad de ejecución, pero eso no le impide dejar de soñar y es lo que estamos viendo sobre la mesa. Creo, y ahí sí es opinión mía, que eso no tiene caminadero en Colombia, pero puede perturbar mucho, distraer, generar conflictos que no son necesarios y, y, y pierde el país y yo creo que, lo digo acá, creo que acaba perdiendo Petro en su sueño quijotesco de ser el salvador, no solamente de Colombia, sino de la humanidad. Y hay Sí, el otro tema que yo creo que es bien importante y es la necesidad, y lo tocabas ahora y estamos de acuerdo, la necesidad de sentarnos a pensar las nuevas formas del trabajo, las nuevas relaciones de trabajo, cómo no podemos seguir con una economía formal donde opera la conveniencia, la concepción mejor tradicional del trabajo y otro sector donde hay también trabajo, más de la mitad del trabajo del país se desarrolla allí, que se está desarrollando sin reglas, sin claridad. Es decir, la informalidad está condenada a seguir siendo una actividad marginal, aunque numéricamente sea muy importante, o hay cómo abrir caminos, relaciones, enriquecimientos en esos sectores y poco a poco ir aboliendo esa diferencia. Aquí está el sector formal, aquí está el sector informal, ir acercándonos a un sector productivo, económico, nacional, laboral nacional, que respeta las condiciones, pero reconoce que por encima de las diferencias está la unidad fundamental de la naturaleza del trabajo, ¿no? claro, yo insisto mucho en que nada de esto se resuelve si el país no genera el empleo. Entonces, ahí es donde se tienen que tomar las medidas que requieren de una unidad nacional grande, no de dividir un país. Nosotros necesitamos una unidad muy grande de todas las fuerzas y de todos los partidos. Uno, para renegociar esos tratados de libre comercio que son un muro contra el desarrollo de la industria, la agricultura, el empleo nacional, la protección del mercado interno. Este no es y no lo digo despectivamente, este no es un mercado como el de Salvador o Costa Rica, no sé, de 4, de 5, de 10 millones de habitantes. Este es un mercado de 50 millones que puede sostener un aparato productivo supremamente poderoso. Son 50 millones de personas que compran, que si además lográramos un aparato productivo para esos 50 millones y para exportar además, estaríamos con un país pleno en desarrollo. Pero un gobierno que de entrada considera que todos los empresarios son los enemigos del país, pues usted así no va a Unos resolver HP, como ha nada. dicho él. Está No, así no es, equivocado. por ahí no es la cosa, por ahí no Y es la ahora cosa. cuando el Yo, gobierno dice, perdóname Juan Manuel, cuando el no, gobierno no, dice que él quiere acabar la informalidad y que lo que va a enriquecer al país y va a acabar la informalidad es la economía popular, y la economía popular son los negocios de los informales, es decir, más informalidad, y eso no enriquece a ningún país. La mejor forma de la distribución de la riqueza es que todo mundo tenga empleo, ¿cierto? Que todo mundo tenga empleo y empleo con plenos derechos. Pero eso necesita es un paquete
todo discutido unificadamente. De resto es tomar medidas aisladas, terminar, manejar una reforma laboral con todas esas equivocaciones que se han cometido, instrumentalizando a los trabajadores, aprovechando un sentimiento y unas esperanzas que los trabajadores habían puesto en este gobierno para realmente llevar a un engaño muy grande y al final haberse embajado de muchísimos temas importantes de la reforma laboral y que ahora que no les resultan las cosas ni en la consulta ni en el Congreso, vuelven y hacen un árbol de Navidad lo más grande posible para decir que nadie se lo quiere aprobar, pero sin incluir, ocultando malintencionadamente que el gobierno tiene cerca de 1 millón de contratos basura, ¿cierto? Que no hay derechos colectivos en esta negociación, por lo tanto es un abandono hacia los sindicatos, que no hay remedios generados realmente en la reforma contra la tercerización, que es una forma perversa en la vinculación de los trabajadores. Entonces, todo ha sido engaño, todo ha sido maniobras, ¿sí? Sectores del empresariado que exageran también en temas de decir que no hay que darle ningún derecho a los trabajadores. Esa frase oír al presidente de la CUT hablando de todo el empresariado como una cosa perversa, inclusive riñe con la plataforma de lucha de la CUT tiene en sus principios, Juan Manuel, la defensa de la producción nacional, porque tenemos claro que el empleo necesita tener un empresariado que pueda pagarlo y que pueda pagarlo con plenos derechos. Yo creo que esta que acaba de decir, Manuel, yo voy a ir cerrando ya la conversación, no el tema, porque el tema nos puede dar pues para seguir días, no días, pero horas y horas. Y fíjate que hay una cuestión que yo quisiera acá resaltar, que definitivamente a Petro no le interesa, y no solamente en este aspecto laboral, en general es toda su actitud frente a los hechos y las posiciones que asume o por lo menos que dice asumir, porque entre el dicho y el hecho en Petro hay una diferencia muy grande y es ese afán de polarizar, de poner en conflicto, de decir que unos son enemigos de los otros, que unos son víctimas, otros son víctimas. Hay de eso, indudablemente, pero hay también unas bases reales, objetivas, sobre las cuales es posible construir aún en medio de la diferencia, y es lo que el país requiere, porque es que a punto de conflictos y peleas y mamonazos y madrazos, yo creo que hasta ahora ningún país ha logrado desarrollarse y Colombia no va a ser la excepción, y lo que necesitamos es un desarrollo incluyente, un desarrollo equitativo, un desarrollo respetuoso de los derechos, un desarrollo integral, no el simple crecimiento de la riqueza por la riqueza. Y eso puede que Petro lo quiera pagar en el fondo del alma, pero no lo logra expresar y no lo logra empujar para que se vuelva una realidad. Sí, Diógenes, logró, dale. cierro ahí, Petro lo que no logra es entender que para hacer grandes transformaciones se necesita mucha unidad nacional y no declarar enemigos por todas partes. Por Es todas tanta partes. usted solo va a lograr que el país deje de depender de los organismos multilaterales, ¿cierto? Y de la influencia de las grandes superpotencias, si no une el país. El que tiene que hacer unidad del país es el presidente. El que tiene que mostrar respeto por la Constitución y la ley es el presidente. Él debe dar ejemplo a los niños, a los estudiantes, a los profesionales, a los trabajadores, de que esta Constitución debe estar respetada, debe ser respetada absolutamente por todos, de que hay un tripartismo que debe funcionar a fondo. Esa es la equivocación que tiene este gobierno. Y yo no sé si se olvidó, digamos, en aras de no ser más duros, se olvidó, pero a Petro no entiende que él es el presidente de la nación colombiana, es el presidente de todos los colombianos. Su tarea es, en las diferencias, buscar salidas que favorezcan a esa unidad compleja que es Colombia. Pero lo que está buscando es rendijas y puntos de choque, y por ahí no va a salir él adelante y va a retrasar el avance necesario del país.
Diógenes, se acabó el tiempo, no el tema. Muchísimas gracias y espero que nos veamos próximamente porque llevamos mucho tiempo medio desaparecidos. Abrazos, chao. Igual, muchísimas gracias.